Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás de nuevo en este canal. Yo soy Marcova y sí, un video más acerca de Intensamente 2. No podría quedarme sin reaccionarte, sin darme mi punto de vista sobre esta maravillosa película. Si te dejo algún mensaje, si era precisamente para llenar objetivos, cuál era la necesidad, qué es lo que nos está enseñando esta película. Así que sí vamos a verlo, sí lo vamos a repetir o vamos a ver algo mucho más profundo. Así que me da mucho gusto que estás de nuevo en este canal acompañándome y pues vamos a iniciar. Vamos a ver que esta película nos deja un gran sabor de boca respecto al conocimiento humano, al conocimiento del ser, al conocimiento de sí mismo, ya que como lo vimos desde la primera película, nos empiezan a mencionar a las emociones. Nos empiezan a darnos cuenta desde qué punto empezamos a tener nosotros nuestras emociones. Estas que manejan ahí como emociones primarias: la alegría, la tristeza, el desagrado, el miedo y la furia. Aquí nos manejan estas como emociones primarias cuando realmente desde muy pequeños ya experimentamos también la ansiedad, también experimentamos otro tipo de emociones que apenas se están viendo desde ahorita, pero por ejemplo la envidia también desde más chicos ya sentimos envidia por algo o algo que quisiéramos tener y que tiene alguien más. Hay muchas emociones que ya vivimos desde antes. Por eso es que, bueno, para empezar, viendo estas emociones primarias, con todas las emociones que llegaron, bueno, van dándole este sabor, van dando este buen ejemplo de cómo nuestras emociones son realmente quienes van manejando nuestra personalidad, o más que manejándola, son las que van construyendo nuestra personalidad. Muchas veces de ahí es donde viene el de pues así soy. Y ese pues así soy, ahí quedó muy claro, queda muy firmemente marcado que realmente tú no eres tu emoción. Tú eres algo más. Tu esencia no es solamente cómo respondes al principio de realidad. Hay estímulos que llegan a nosotros, cuestiones que vamos viendo en la rutina de nuestra vida, y depende cómo las introyectamos a nosotros, es cómo vamos a reaccionar. Esta reacción que vamos a tener, esta emoción que vamos a experimentar y que nos hace reaccionar, antes de que la vivamos, no es automática que vamos a reaccionar. Eso ya es porque se hizo un hábito. Como yo ya tengo grabado, programado, habituado, de que si alguien me da una cachetada, entonces tengo que responder con un golpe, lo voy a hacer automáticamente. Pero antes de generar este impulso automático, tuvo que verse generado, como ahí nos marcan muy bien, las creencias. En la película anterior no habían hablado de las creencias, como si apenas en este tablero fuera una facultad nueva de hacer las creencias en la pubertad. Pero no, las creencias realmente las empezamos a forjar desde nuestra infancia, desde nuestras primeros formas de conciencia. De conciencia puede ser una conciencia silvestre, precisamente porque como nos vamos dando cuenta que cuando lloro aparece la carota y sacia mi hambre, o ya hice del baño y lloro y aparece la carota y me cambia, o cualquier incomodidad que yo tenga, lloro y aparece la carota, voy forjando ahí una creencia, un hábito de que ya me di cuenta que si lloro me van a atender. Y este rasgo de creencia, este acto de fe que voy generando en mi personalidad, es sumamente importante marcarlo, porque realmente la conmiseración de la cual en esta población está muy marcada, y a todos nos gusta que nos tengan misericordia, a todos imploramos piedad y a todos nos gusta jugar el juego de la víctima, porque hemos visto que desde el victimismo se logra el control de muchas situaciones. Ese rasgo profundo se creó desde la primera infancia, desde tu primer mes de vida, desde tu primera semana de vida. Cuando te diste cuenta, tu inconsciente se percató que llorando,
que sufriendo ibas a tener un beneficio, ese lo tenemos todo súper marcado. Y de ahí se empiezan a generar las creencias primarias. Y entonces me voy dando cuenta que cuando yo lloro y aparece la carota, me da alimento, me cuida, me cura, me da calorcito, siento una satisfacción que me genera alegría. Y entonces vamos viendo cada una de estas emociones como precisamente una muchas veces nos lleva a la otra, como lo vimos desde la primera película. Pero en esta película en particular, si no la has visto, bueno, va a haber spoiler alert, pero en esta película el mensaje es muy claro. Y entonces vamos a tener la situación sumamente importante en el cual vemos que la alegría es como una adicción que todos tenemos y que todos hasta es socialmente permitido y socialmente exigido que debemos de vivir felices. Porque está muy arraigado que solamente la felicidad, la alegría, el éxito son emociones que debemos vivir. Y son las emociones claramente aceptadas y exigidas. Esto lo recargo mucho. Y como son tan exigidas por la sociedad, pues se permea a nuestras familias y de ahí hasta nosotros. Y entonces ni tú mismo o tú misma te permites otra emoción que no sea alegría, que no te lleve a la felicidad, que no te lleve al placer. Y entonces cuando te preguntan ¿cómo estás? Siempre dices bien. Siempre como muletilla, como hábito, como lo que sea, dices bien, aunque por dentro te sientas triste, aunque por dentro tengas miedo, aunque por dentro estés encabronada o encabronado, que por dentro te sientas con envidia y dices, oye, es que trae un pinche carrazo que me gustaría tener a mí, o trae esa vieja que como me gusta a mí, o sientes envidia, pero no lo dices porque no es socialmente permitido, solamente está permitido estar bien. Y el bienestar solamente está asociado a la alegría. Cuando el estar triste también es un punto de bienestar. El estar encabronado es un sistema de bienestar porque algo nos está llamando al punto, a un pensamiento de injusticia. Nos está haciendo encabronarnos que si realmente lo exploráramos, pudiéramos hacer justicia o lo analizáramos para ver que no fue tan injusto o pudiéramos llegar a un acuerdo. Por eso es tan importante el enojo o el miedo. El miedo es de los más reprimidos porque hasta tiene que ver con la identidad sexual o así lo marca la sociedad. Si tú tienes miedo, eres de las personas más débiles y las personas más débiles dentro de nuestra historia son rasgos femeninos y entonces no puedes tener miedo porque entonces eres una persona débil y al verte débil entonces eres de las personas que van a rechazar o va a ser muy criticado porque no tienes el valor y solamente el valor la historia, la educación nos han enseñado que eso es algo de hombres y el miedo es algo de mujeres. Entonces, ¿cómo llegamos al punto donde una emoción ya está estigmatizada hasta sexualmente? Y entonces nadie quiere tener miedo porque nadie quiere ser cobarde, porque nadie quiere ser dócil, porque nadie quiere ser vulnerable. Y entonces nadie que tenga miedo te va a decir tengo miedo y mucho menos si se identifica sexualmente como hombre, menos va a decirte que tiene miedo porque se lo lleva a tener una identidad como si fuera femenino. Y entonces el miedo es una de las emociones que más se le tiene estigma y por eso viene esta frase de 4 letras, PUTO o PUTA, bueno, más la PUTO que es la que refleja al miedo. Cuando esta frase asemeja a una identidad sexual donde es el gusto por otros hombres, y entonces ya viene todo distorsionado cuando solo es miedo, cuando solamente tengo incertidumbre a lo que venga, tengo incertidumbre de lo que ya tengo lo pueda perder y esta incertidumbre que es el miedo no la puedo aceptar o no la puedo expresar porque ya se va a involucrar en mi identidad sexual. Entonces vemos cómo todas las emociones se reprimen, como bien lo marcan en la película, y entonces vamos reprimiendo lo que manejan como las emociones primarias, y entonces llega la ansiedad, llega la envidia, llega el aburrimiento,
Llegan estas emociones que a dominar este tablero, porque ya no tenemos tan permitido muchas veces ni siquiera poder expresar la alegría, porque ya es muy infantil. Y entonces si algo te gusta no puedes decir sí o lo hice o bravo y gritártelo. Lo vimos hasta en la película de Will Smith, En busca de la felicidad, donde él sale y se aplaude, y él lo único que puede hacer, porque hay tanta gente que le da pena poder expresar su alegría. Y entonces vamos reprimiendo, así como vamos creciendo, nuestras emociones primarias, que le llaman aquí, por unas que llaman más complejas, y solamente está permitido el controlarse, el control emocional. Que claro, vamos a buscar todos un control emocional, pero no a costa de la represión de las emociones. Entonces es muy importante poder tomar una terapia, poder tener contacto con nuestras emociones, para, como lo dice la película, al final todo lo que vivimos es importante. Así como alegría, todo lo que no era alegría lo quiso ir a tirar a la basura, y los errores y las caídas y los pesares y todo lo que no fuera alegría, entonces quiso olvidarlo para ser una persona con unas creencias que decía, soy una excelente persona, pero vemos que eso tampoco es lo mejor. Entonces tenemos que ser ciertos, tenemos que tener certeza, ser objetivos con quienes somos realmente. Y realmente quienes somos, no somos mis acciones, yo no soy mis creencias, yo no soy mis respuestas, yo soy el que es aquí y ahora. ¿Cómo respondo? Bueno, va a depender mucho de las glándulas que respondan en ese momento. Mis glándulas, que como las tenga habituada, depende el significado que yo le dé a lo que está pasando. Si alguien chocó, ¿cómo yo lo identifico? ¿Como algo muy grave, como un accidente, como una situación de trabajo? ¿Cómo veo yo un choque? ¿Cómo yo veo un nacimiento? ¿Cómo veo un amanecer? Eso que está pasando, ¿qué significa en mí? Va a hacer que la glándula, dependiendo del pensamiento que yo genere por la codificación que le dé, va a reaccionar. Y si yo veo un amanecer y me acuerdo cuando pasó algo trágico en ese amanecer, entonces se me van a disparar las suprarrenales, me va a dar una adrenalina y voy a querer escapar de ahí. Cuando a lo mejor un amanecer para otra persona puede ser un momento de luz, de paz, y entonces va a generar otro tipo como la oxitocinas o alguna otra sustancia que me genera felicidad, y entonces voy a generar alegría. Dependiendo qué glándula es la que reacciona, es la emoción que voy a generar. Y entonces vamos a ver que todas estas emociones realmente aquí no las manejan como las 5 primarias, y después que llegan otras más complejas, cuando realmente a mí a lo mejor me hubiera gustado que en lugar de poner más emociones, hubiéramos visto cómo estas 5 emociones que ya manejaron como primarias hubieran sido evolucionadas. Así como cuando teníamos a Piolín, que evolucionaba a Piolín malo, o a los Pokémones que evolucionaban en algo más, o a Goku y todo su crew que evolucionaba algo más cuando se veían influenciados por algo. Pues así las emociones. Tengo yo una tristeza que cuando no le hago caso, cuando tengo la idea que el tiempo todo lo cura y no voy a terapia, vemos que esa tristeza va evolucionando hasta generar una depresión, una situación en donde ya es muy complicado salir y puede llegar a algo muy fatal. De la misma forma, con el miedo, llega un miedo que no expreso porque no quiero ser cobarde, porque no quiero que me digan que soy putito, porque no esto, porque el otro, y entonces no muestro mi miedo, y entonces siempre quiero ser el fuerte, el valiente. Nunca le hago caso a ese miedo que al irse acumulando, me genera temor, terror, y entonces ya no quiero salir, ya no quiero que se me acerque nadie, ya no quiero que esto, porque me puedo enfermar, porque me puede pasar algo, llámame porque te puede pasar algo. Entonces ya se va generando algo más fuerte que el tiempo no lo va a curar, y como no lo expresaste, ese temor va haciéndose más grande hasta generar ese terror, que ese terror muchas veces es marcado como la ansiedad. Acuérdate que el miedo nos lleva a tener prisa, la prisa nos lleva al estrés, y el estrés nos lleva a la ansiedad. Entonces, de esta forma me hubiera gustado que estas emociones se hubieran marcado más como evolucionadas,
como generar un violín malo, como generar un Pokémon más fuerte, en lugar de poner más emociones, ver cómo estas emociones crecen, así como el disgusto. Cuando algo no me gusta y no le hago caso y me vuelvo muy melindroso y me da esto y el otro y no quiero aquí, todos me caen mal. ¿Cómo va generando ese tipo de emoción cuando crece? Realmente este disgusto total, este desgano de la vida, no quiero nada, que en conjunto con una tristeza, por muy pequeña que sea, viene a generar esta situación de depresión total. Y entonces vamos viendo que las emociones no actúan por solo o individualmente, sino que cada emoción junto con otra va a generar otra más compleja, como lo vimos desde la primera película, que la alegría con la tristeza nos va a dar esta melancolía. Y de la misma forma vemos, por ejemplo, que la furia junto con la fuerza de la alegría nos va a generar esta necesidad de voy a ganar en un concurso, este impulso de adrenalina de querer lograrlo. Es cuando vemos al miedo con la furia, vamos a poder ver una situación de injusticia, que entonces voy a querer darle su madre a todo mundo, pero tengo miedo de las consecuencias. Entonces, estos nuevos sentimientos, donde ya son más complejos, pero no que son otros, sino que van creciendo, se van alimentando. Y entonces vamos a ver que fue un buen ejemplo, me pareció perfecto. Simplemente hubiera querido que en lugar de ser otras emociones, hubiéramos visto cómo son las evoluciones de las que ya conocemos. Y de esta forma, bueno, pues el mensaje final, donde tenemos muy claro que somos todo, mis enojos, mis alegrías, mis tristezas, mis miedos, mis corajes, mis ansiedades, mis depresiones, mis melancolías, mis recuerdos, mis ganas de no hacer nada, todo forma parte de mi existencia. Todo soy yo en cada una de mis emociones, soy yo en cada uno de los aspectos de mi vida, y cada uno va formando la persona que soy hasta este momento. Por eso no debemos reprimir ninguna emoción. Si estoy enojado, si estoy encabronado, y nos hablamos mañana, nos vemos luego, porque ahorita te voy a mentar tu madre de lo que después me voy a arrepentir. Entonces no quiero lastimarte, porque no vas a cambiar. Y si realmente ya no soporto cómo eres, lo que haces, lo que dices, es mejor hacerte a un lado, porque te voy a estar molestando y ni tú tienes la necesidad de estarme oyendo o de estarme aguantando, ni yo tengo la necesidad de estar aguantando todo lo que no me gusta de ti. Y entonces mejor nos distanciamos, y cada quien por su vida. Este mundo es muy grande y no necesitamos estar compartiendo si ya no queremos, porque eso puede llevar a cuestiones de violencia, desde eres un tal por cual, que ya lleva un bullying, hasta ya no entendiste con palabras, vienen golpes, que el clásico zape, la nalgada, la cachetada, el recargón, porque así nos llevamos, que cuando no lo entiendas, cuando sí me enoje, va a ser algo mucho más violento, que puede terminar en algo trágico. Entonces sí es muy importante que hagamos caso a nuestro enojo, a nuestro miedo, que desestigmaticemos nuestras emociones. Y si no lo quieres llevar socialmente o no las quieres experimentar social, para que todos te vean cuando tienes miedo, cuando tienes repulsión por algo o por alguien, que ahorita está muy mal visto hablar mal de la gente de tal aspecto o de tal color o de tal circunstancia. Sí está muy mal visto ahorita que puedas expresar tu repudio, tu desagrado, tu disgusto ante ciertas personas, ante ciertas cosas, ciertas circunstancias. Está muy mal, pero hazlo en terapia. Hazlo en terapia y ahí saca todo y di, esta pinche gente me cae muy mal y porque son así y es que esto es así. Saca todo lo que odies, todo lo que te desagrade, lo puedes hacer en terapia, para que ahí lo puedas sacar y lo podamos entender desde dónde tengo tanto odio por la gente con ciertas características, con la gente con ciertas actitudes, a ciertos contextos. Ahí lo podemos entender, para que te vayas reconciliando con ello y deje de ser algo que tú te vayas clavando en picayelo, porque gente así o asa siempre va a haber. Así que pues
Espero que te haya gustado este análisis, que te haya gustado mi opinión. Si estás de acuerdo conmigo, déjalo en los comentarios. Y si no, también me gustaría escuchar cuál fue tu opinión respecto a esta maravillosa película de Intensamente 2. Yo soy Marcova y nos vemos hasta la siguiente. No te olvides de dejar un like si te gustó este video y compartirlo si hay algo o algún mensaje que tú sepas que alguien puede necesitarlo. Yo soy Marcova y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima.